Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase correspondiente al módulo número 2 del aula Estructura Organizacional. Aquí les habla su docente John Jairo Veras Gómez. El día de hoy vamos a estar desarrollando las temáticas correspondientes al módulo número 2. El objetivo de esta videoclase entonces es hablar sobre las temáticas que vamos a desarrollar en el módulo número 2, que introduce los estudios a los conceptos de diseño organizacional y modelos estructurales. Bien, la agenda que vamos a manejar el día de hoy es, en primer lugar, hacer una muy breve introducción al módulo. Vamos a hablar sobre diseño organizacional, las dimensiones primarias y dimensiones organizativas. Vamos a hablar sobre los principios de diseño organizacional, los modelos estructurales, el modelo autocrático de custodia de apoyo, el modelo colegial y el ciclo de vida organizacional. Inicialmente vamos a hablar sobre el diseño organizacional. En pantalla pues ustedes pueden observar las competencias que se van a desarrollar en este módulo. Recuerden que tenemos tres actividades. La primera de ellas se denomina diseño organizacional, la segunda se denomina ciclo de vida en las organizaciones. Cada una de estas actividades tiene un peso porcentual del 20%. Y finalmente tendremos una evaluación acumulativa del curso. Es importante aclarar que esta evaluación acumulativa no solamente corresponde a elementos del módulo número 2, sino que también eh, corresponde a eh, elementos vistos en el módulo número 1. Ya, pues en esta instancia ustedes debieron haber ya visualizado la videoclase del módulo anterior y todas las videoclases que se trabajaron como videos de apoyo del curso. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es el diseño organizacional, que básicamente es un proceso donde los líderes, las cabezas visibles de las organizaciones o los gerentes también llegan a tomar decisiones donde los miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. Es decir, que como se ha venido mencionando dentro de nuestro trabajo, eh, todos estos tipos de estructuras, todos los elementos de las organizaciones están enfocados en dar cumplimiento al plan estratégico que ha planeado la compañía. Para esto también las organizaciones deciden tomar un diseño organizacional de acuerdo a lo planteado dentro de la estructura de planeación estratégica y a partir de ello desarrollar de mejor manera sus actividades que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos esperados. El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, hacia el interior de la organización y hacia el exterior de la organización. Siempre al interior de la organización se busca identificar algún tipo de elementos como lo son las fortalezas y las debilidades para de cierta manera poder potenciar esas fortalezas que me permitan tener éxito a futuro y de cierta manera poder potenciar y corregir esas debilidades para evitar que se puedan presentar más adelante efectos negativos dentro de la empresa. Y hacia un exterior para poder identificar oportunidades que ofrezca el mercado y de cierta manera aprovecharlos y alcanzar una mejor participación del mismo, o en dado caso mitigar amenazas que puedan llegar a tener resultados no deseados para nuestra organización. Al principio los procesos de diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de una organización, es decir, solamente nos basábamos en las fortalezas y debilidades. Las cuatro piedras angulares del diseño organizacional son la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. Es decir, que está muy relacionado, como también lo vimos en la videoclase inicial, con las teorías clásicas de la administración. El día de hoy vamos a hablar sobre las dimensiones primarias y las dimensiones organizativas de la estructura organizativa. Además de esto, vamos a hablar también de los principios de diseño
de o la organización, que son las divisiones primarias. Están muy relacionadas de igual forma con las teorías clásicas de la administración, con las teorías de división del trabajo y con las teorías de especialización de las áreas de trabajo organizacional. En primer lugar, hablamos de la especialización en la división de trabajo y asignación de tareas, comúnmente conocida por muchos desarrolladores académicos, como las teorías clásicas de la administración, donde encontramos autores como Taylor, Weber y Fayol, perdón. Encontramos la estandarización, que básicamente consiste en, posteriormente a esa especialización, estandarizar el proceso que desarrollan estos trabajadores a partir de la normalización de los procedimientos y a partir del establecimiento de indicadores que permitan medir que esos resultados se estén alcanzando. Encontramos en tercer lugar la formalización, que es el proceso de establecimiento de reglas, normas e instrucciones a los que deben someterse la realización de las tareas propias de ese procedimiento en particular. Encontramos como dimensiones primarias también la centralización, que consiste en la localización de la autoridad de aquellas unidades directivas que deben tomar las decisiones principales. Es decir, que el poder está centralizado en áreas específicas o en individuos específicos y a partir de los mismos se toman decisiones importantes y trascendentales para la compañía. ¿Qué efectos positivos puede tener esto? Tal vez las personas que están en estas áreas son las personas más capacitadas, más indicadas para tomar decisiones importantes y trascendentales para la organización. ¿Qué inconvenientes pueden llegar a presentarse? Que al tener una organización con mucha burocracia muy rígida, puede causar que el tiempo necesario para que transcurra, perdón, esta decisión, para que finalmente se tome la decisión y para que finalmente se ejecute la misma, puede llevar mucho tiempo y finalmente puede llegar a que no se ejecute la acción dentro del tiempo necesario y por ahí llegue a desaprovecharse la oportunidad que se está teniendo. En cuarto lugar, encontramos la configuración, que es la forma de la estructura organizativa que se alcanza con líneas jerárquicas de diferente longitud. Y encontramos el tradicionalismo, que engloba al conjunto de valores que, al ser asumidos por los miembros de la organización, normalizan su comportamiento al desempeñar las tareas. Pasamos ahora a las dimensiones organizativas. Existen dimensiones organizativas también conocidas como variables de diseño básicas. Estas son la asignación de tareas individuales, lo habíamos visto antes, también hace parte de las teorías administrativas de individualización del trabajo, consiste en identificar competencias de los miembros de la organización y relacionarlas con las responsabilidades que les son asignadas, es decir, evaluar si contamos con las competencias necesarias para desempeñar los cargos que estamos desempeñando y obviamente para tener la responsabilidad de los procesos que tenemos a cargo. Encontramos la formalización, que es la determinación de los niveles jerárquicos a partir del concepto de ángulo de control, es decir, cuántos personal a cargo dependen de un jefe. Tengamos en cuenta que entre más personal a cargo tenga un jefe directo, pues obviamente va a ser mucho menor la supervisión que pueda dar. En tercer lugar, encontramos la agrupación de tareas en departamental, es decir, que una vez más hablamos de una estructura de división del trabajo en unidades de negocio, en equipos de trabajo que comparten ideas, comparten pensamientos, comparten profesiones y de cierta manera se entienden mucho mejor al poder identificarse como similares. De las dimensiones primarias y dimensiones organizativas encontramos los principios del diseño organizacional. Estos principios son, en primer lugar, la unidad de mando. Cada subordinado responde únicamente a un único superior. Es decir, que debe ser claro que un jefe puede tener muchos subordinados, pero un subordinado solamente debe tener un jefe. Ya que es común encontrar en algunas organizaciones el concepto es que yo tengo dos jefes. No sé a cuál de los dos hacerle caso. Es principalmente por esto, porque en muchas ocasiones
puede que haya ambigüedad de información, de decisiones que vayan en contravía y en determinados casos no se alcancen, no se consigan los resultados que la organización está esperando. Ángulo de control o de autoridad, como lo hablamos anteriormente, es un poco estructurar de qué manera se establecen los equipos de trabajo, de cómo se establece el nivel de jerarquía y de cuántos coordinados deben pertenecer a un jefe directo para que él mismo pueda evaluar, pueda dar seguimiento adecuado a cada subordinado. División del trabajo. Para este autor se supone que el trabajo se divide en tareas elementales cuya realización se asigna a diferentes personas. Básicamente la división del trabajo es la misma que hemos venido trabajando comúnmente y que se remonta a las teorías clásicas de la administración. Hablamos en cuarto lugar de la departamentalización, que al igual que en criterios anteriores, se trata de agrupar miembros de trabajo y responsabilidades en equipos que son afines y que pueden trabajar de forma conjunta objetivos y metas en común. Es momento de hablar entonces de los diferentes modelos estructurales. Los modelos estructurales de la organización corresponden al modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial. ¿Cuál corresponde a cada uno de ellos? El modelo autocrático constituye un medio muy útil para el efectivo cumplimiento del trabajo del método aceptable para la determinación del comportamiento de los administradores, la fuerza combinada de los conocimientos sobre la necesidad de los empleados y de los cambios que ocurren. Los valores sociales dio al reconocimiento que existen mejores maneras de administrar los sistemas organizacionales. Existe también el modelo de custodia, que este depende de los recursos económicos. Si una organización carece de recursos suficientes para el ofrecimiento de pensiones y pago a otras prestaciones, le será imposible adoptar este modelo. Entonces, el enfoque de custodia da como resultado la dependencia de los empleados respecto a la organización. En su lugar, dependen de su jefe. Los empleados dependen de las organizaciones. En lugar de depender del jefe, dependen directamente, pues obviamente, de la organización. El modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del poder y del dinero. A través del liderazgo, la empresa ofrece un ambiente que ayuda a los empleados a crecer y a cumplir a favor de la organización aquello de lo que son capaces. En consecuencia, la orientación de la dirección apunta al apoyo del desempeño laboral de los empleados, no al simple apoyo de las prestaciones a los empleados. Es decir, que aquí empezamos a tener en cuenta un concepto muy importante que tienen hoy en día en cuenta las organizaciones, que es el contrato psicológico. Por un lado, tenemos el contrato laboral, que es el que comúnmente encontramos formal y escrito, donde se describen precisamente las prestaciones a los empleados que aquí se menciona, que describe un salario que se le dará al colaborador por desempeñar X funciones que también se describen dentro de ese eh, contrato escrito. Pero encontramos también el contrato psicológico que va más allá. ¿Qué busca este contrato psicológico y que va muy de la mano con el modelo de apoyo? Es desarrollar al trabajador, darle otro tipo de beneficios que aumente su compromiso con la organización, es decir, darle algún tipo de compromiso, darle algún tipo de apoyo como lo puede ser estudio, como lo puede ser capacitación e información constante, que no solamente va a enriquecer al colaborador de forma individual, sino que también puede enriquecer a la organización al tener un personal mucho más capacitado y que esté capacitado puntualmente en acciones que van a permitir aumentar la productividad dentro de la empresa. Es así como el trabajador se ve beneficiado, la organización se ve beneficiada al tener un trabajador mucho más competente y además de esto también mucho más comprometido al identificar que la organización se preocupa por su crecimiento. Encontramos entonces también el modelo colegial. Este depende de la generación por parte de la dirección de una sensación de compañerismo con los empleados. El resultado de que estos se sienten útiles y necesarios. Les resulta fácil aceptar y respetar el papel de estos en la empresa. En vez de ser vistos como jefes
se consideran a los administradores como colaboradores, es decir, tener un tipo de estructura organizacional mucho más plana, el de dar empoderamiento a los colaboradores para que los mismos se sientan un poco más comprometidos con los resultados que puedan alcanzar la organización y obviamente también se sientan un poco más responsables con los resultados que se están alcanzando. Bien, finalmente vamos a hablar sobre el ciclo de vida en las organizaciones. Ustedes ya han desarrollado muy bien estructurados, muy bien descritos. En algunos casos, pues hace falta profundizar en cada uno de los elementos, pero pues a grandes rasgos, los principales elementos del ciclo de vida de las organizaciones. Se describen 4 etapas fundamentales comúnmente, pero dentro de nuestro estudio, dentro de los textos trabajando, se describen 10 etapas principales. Digamos que comúnmente que se describen comúnmente, que es el nacimiento, el crecimiento, la madurez y el declive que tiene la organización dentro de un tiempo en específico, pero dentro de nuestro estudio nosotros hablamos de 10 fases. La primera es la concepción, en segundo fase de arranque de la organización, en tercer lugar la infancia o fase de crecimiento de la organización, en cuarto lugar fase de adolescencia de la organización, sexto fase de organización estable, séptimo fase de organización de la vejez, octavo fase de directivo, noveno fase de la organización burocrática y décimo y finalmente fase de. Estas son las fases. Hubiera sido muy importante que ustedes hubieran profundizado puntualmente sobre estas fases y no sobre las fases normalmente conocidas del ciclo de vida de las empresas, que son 4, sino estas 10, que son un poco más minuciosas y mucho más estructuradas que las grandes 4 que abarcan espectros de tiempo mucho más generales. Les agradezco por su tiempo. Les recuerdo que cualquier tipo de inquietud que tengan pueden consultarlo a través del correo del aula, perdón, y yo con gusto estaré respondiendo todas sus inquietudes. Gracias por su tiempo y hasta pronto.